Charly, primero saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Carla. Leticia, estoy muy contento de estar esta mañana con ustedes, además despertándonos con estas noticias que de verdad pues, nos sorprenden a Así todas, a es. todos y a todes, y pues de manera placentera para cerrar muy bien el año. Así es, Charly, han sido muchos años de lucha que se ha emprendido en toda la República y poco a poco hemos ido avanzando en materia de derechos. Hoy lo hace una entidad como Guanajuato. ¿Qué representa esto en materia de derechos humanos? Mira, para nosotros las personas de la diversidad sexual y de género, pero sobre todo para las y los activistas, tanto del Estado como a nivel nacional, este hecho representa un paso histórico en la defensa de nuestros derechos humanos por varias circunstancias, ¿no? Primero, porque en efecto reconocemos que desde 2022, cuando Guerrero y Tamaulipas legislan a favor del matrimonio igualitario, se entendió que ya estaba plenamente reconocido en todo el país. Sin Ujú. embargo, había todavía estados como Guanajuato que no lo tenían legislado, sino que era una disposición administrativa. Entonces, con lo que ocurrió ayer en términos de matrimonio igualitario, pues estamos hablando de un avance significativo, sobre todo por lo que representa este Estado para nuestros derechos humanos, Sí. en un contexto político además también pues que ha resultado un tanto adverso para la igualdad, no solamente a nivel latinoamericano, sino internacional. Tú sabes perfectamente que los discursos de odio y los grupos antiderechos están teniendo un avance importante en la región, precisamente como se comentaba hace un momento en las elecciones recientes en Honduras, pero también en lo que ocurrió en Argentina, en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el ataque ideológico que está ocurriendo ahora por parte de grupos fundamentalistas empresariales, religiosos y políticos, pues nos habla de un panorama pues bastante complejo que no habíamos visto desde hace muchos Así años. es. Y en ese contexto lo que ocurre en Guanajuato, un estado que nosotros y nosotros reconocemos como un estado que no ha sido proclive a la defensa de derechos de las personas LGBTI o de otros grupos prioritarios como las mujeres, pues sí resultó pues sorprendente, ¿no? Pero Sí. además también grato, porque no solamente, como bien se mencionaba, se aprobó el matrimonio igualitario, sino que también se tipificaron los esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género, los ECOSIG, mal llamadas Ujú. terapias de Sí. conversión, por supuesto, y pues eso nos abre una pauta sobre cuál es la situación en la que está viviendo nuestro país, que es distinta a la que está ocurriendo en muchas zonas, ¿no? Es decir, en México sí podemos decir que los derechos humanos están siendo avalados por las distintas instituciones, empezando por supuesto por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero también en los congresos locales, en los congresos estatales, pues también se ve este repunte, ¿no? Además, reconocer que incluso hubo diputados del PAN que votaron a favor de esta reforma del matrimonio igualitario, pues eso también dice algo. Así es. Por Oye, un lado, dime. perdón, no, Charly, yo te quería preguntar, ¿qué les dirías, por ejemplo, hoy a un joven guanajuatense que están pasando por un miedo a un rechazo en su propia familia por su orientación sexual o incluso en la sociedad? ¿Qué le dirías hoy? Pues mira, yo le diría que no está solo, yo le diría que cuenta con una red de apoyo en su estado, por supuesto, con las Claro. organizaciones de la sociedad civil que están apostando por sus derechos humanos de toda la vida y que no han dejado de buscar que se legalice el matrimonio igualitario, pero también que se reconozca la identidad de género, que ahora ya se haya tipificado como delito la tortura por tratar de corregir una orientación sexual, Sí. porque como bien dice, hay una organización maravillosa que es Jack México, no hay nada que curar. Y en ese Ujú. sentido, a partir de que reconocemos que no hay nada que curar, entonces decimos que en efecto las terapias de conversión son tortura que intenta minar la voluntad de las personas LGBTI que son víctimas de estos procesos. Entonces yo le diría, sé libre, eres libre, no hay impedimento para que tú puedas amar a quien tú quieras, para que tú puedas reconocerte como tú consideras que es correcto, si es que eres una persona trans. Entonces, esto es lo que podríamos decir. Además, en un contexto que sí es, pues, un tanto
de llamar la atención, ¿no? Es decir, que se haya dado en este estado, Sí. sí es de llamar la atención, y también tenemos que ser muy cuidadosos porque hay que también reconocer que no podemos permitir que nuestros derechos o que nuestras identidades, nuestras orientaciones sean víctimas también del uso político de algunos grupos conservadores que intentan lavarse la cara diciendo que apuestan por nuestros derechos, cuando en la realidad sabemos que no. Así es, Charly. Sobre todo, pues esta importancia de lo que tú hablabas, de reconocer a todos tal cual son, y esta prohibición de las terapias de conversión que se me hace sumamente importante, pero ¿qué tanto le hace falta avanzar a México, particularmente en esto de las terapias de conversión, que ya decías, pues es prácticamente, se puede catalogar como tortura? Sí, mira, las terapias de conversión son la punta del iceberg de un problema que es mucho más amplio, que es mucho más grande, que es un problema cultural que venimos arrastrando. Porque las terapias de conversión son ese mecanismo de tortura mediante el cual los padres, las madres, las autoridades determinan que la diversidad sexual y de género son anomalías que deben corregirse, ¿no? Pues partiendo de esa base, decimos, entonces, bueno, si estas terapias de conversión son ese mecanismo de tortura, ¿qué hay detrás para que las personas Sí. asuman que la orientación sexual o la identidad de género de una persona tiene que ser corregida? ¿Quiénes están emitiendo estos discursos de odio? ¿Quiénes están emitiendo esta desinformación? Y pues por supuesto nos encontramos con grupos antiderechos que están enclavados en posturas pues religiosas, que también están enclavados en partidos políticos, pero también empresarios, ¿no? En nuestro país, que además son, si me permiten, lo voy a decir como activista, que son deudores fiscales, pero que además también son antiderechos, ¿no? Entonces, todo esto va conformando una argamasa, una gran condensación de ataques ideológicos que están ocurriendo en distintos espacios y que van provocando desinformación, que van provocando intolerancia en la sociedad en su vida cotidiana. Charly, de Entonces, acuerdo. por supuesto, Perdón, pero de acuerdo, dime. nos queda poco tiempo, Charly, de acuerdo a lo que nos estás comentando y que es fundamental, entonces, ¿cuál es el siguiente paso para garantizar la protección integral de los derechos de la comunidad, Charly? Yo creo que tenemos que dar un paso también en términos culturales y reconocer Claro. que la sociedad civil también tiene una responsabilidad muy importante para prevenir y eliminar la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y de género, pero también tenemos que apostar por la igualdad en términos sustantivos entre las personas de la diversidad sexual y de género. Las organizaciones también tenemos un papel fundamental para hacer un contrapeso a estos discursos de odio que se están propagando por el mundo entero, que atentan contra nuestros derechos humanos, pero no solamente contra nuestros derechos humanos, sino contra la dignidad y contra las vidas de las personas LGBTI. No hay que olvidar que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio, tal y como lo estableció la ONU en distintos documentos. Así es, pues por lo pronto la ONU ya está celebrando este paso que damos en México, y pues yo celebro que estés con nosotras esta mañana. Te mandamos un abrazo y gracias. Buen día, hasta luego. Buen día.